Fray Gabriel Chávez de la Mora pertenece a la primera generación de arquitectos egresados de la Universidad de Guadalajara tras haber pasado por la Escuela de Ingeniería. Desde que era estudiante, su talento fue reconocido al ganar el primer premio de la convocatoria para diseñar el monumento a la bandera. Ese fue el inicio de una carrera pródiga en reconocimientos a su producción artística. Dentro de esa producción artística ha diseñado, renovado y recuperado edificaciones de la arquitectura religiosa con el mismo espíritu que le ha merecido prestigio nacional e internacional. Nació el 22 de noviembre de 1929 en Guadalajara. Vivió en casa de los abuelos, frente al Parque Rojo, y luego en la calle de Alcalde, cerca de la catedral, edificio que le causaba asombro y visitaba una y otra vez. Cursó la preparatoria en el Colegio Marista Cervantes, al tiempo que trabajaba como dibujante y diseñador de maquetas en el despacho de los arquitectos Martínez Negrete de la Peña. El 1 de mayo de 1965, incorporado a la Orden Benedictina, recibió la ordenación sacerdotal de manos del obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo. Ya había intervenido en 1957 la Catedral de Cuernavaca, imponiendo un estilo que levantó polémica. Innovar sería desde entonces el propósito de su fructífera carrera. Carrera, por cierto, constituida por un legado innumerable de obras en las cuales Fray Gabriel Chávez ha logrado ser el principal renovador de la arquitectura litúrgica en México, dejando su impronta creativa en templos, capillas, monasterios, catedrales y santuarios, en los cuales también ha establecido un nuevo diálogo estético con los feligreses. Entre las obras que le han dado otra fisonomía a la arquitectura religiosa, se pueden mencionar la Capilla Ecuménica de la Paz en Acapulco, el reacondicionamiento litúrgico de la Catedral de Cuernavaca, y su participación creativa fue relevante en la construcción de la nueva Basílica de Guadalupe bajo la coordinación de Pedro Ramírez Vázquez. Fray Gabriel Chávez de la Mora ha sido elogiado por personalidades como el arquitecto Fernando González Gortázar, quien calificó algunas de sus obras como verdaderos clásicos. Ha asesorado intervenciones en iglesias y catedrales de decenas de países que van de Colombia y Puerto Rico a Estados Unidos, Canadá y Guatemala, de Francia a Inglaterra, a Italia y España. Merecedor del Premio Nacional de Arquitectura 2020, en noviembre de 2022 recibe el doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara. Figura nacional, orgullo de Jalisco, Fray Gabriel Chávez de la Mora es patrimonio vivo de México. Pues en esta ocasión tenemos el privilegio de estar en la abadía del Tepeyac, en donde actualmente radica Fray Gabriel Chávez de la Mora. Pero me gustaría empezar a conversar con usted por aquellos años en que usted entra a la Universidad de Guadalajara, en aquella escuela recién creada por Díaz Morales. ¿Cómo decidió entrar ahí y por qué? De hecho, yo pertenezco a la UDG desde antes de fundarse la Escuela de Arquitectura. Hice primer año de Ingeniería. Resulta que gano el concurso del Monumento a la Bandera en Guadalajara. Sí, es verdad, que muy tempranamente. De estudiante de Ingeniería. Estudiante de Ingeniería. Se funda Arquitectura. Yo y algunos otros de los compañeros no dudamos en pasarnos y formar parte de ese primer grupo de la fundación de la escuela. Tuvieron ustedes unos maestros excepcionales. Sí, claro, que aparte de los maestros tapatíos, maestros de Guadalajara, el mismo Ignacio Díaz Morales, Julio de la Peña, canónigo Luis Medrano y varios más tapatíos, ¿no? Pero pues pudo el arquitecto Díaz Morales pues gestionar que vinieran maestros europeos, Matías Gueris, Eric Ufal, Cadore, Silvio Alberti,
tanto los maestros de ese momento como ustedes como alumnos hicieron todo un cambio de la visión de la arquitectura en Jalisco. No nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo diferente, algo especial. Hicimos lo nuestro con esa directiva, sobre todo tan formal que nos daba el arquitecto Díaz Morales, teoría de la arquitectura, de acuerdo con la teoría de la arquitectura del maestro Villagrán García, de don José Villagrán García, un rigor de la expresión gráfica, sobre todo buen conocimiento de la geometría descriptiva. El mismo arquitecto Díaz Morales nos daba esa materia y con mucho rigor, pero enorme ventaja, sí. Fray, yo creo que una de las aportaciones de las más importantes que tuvo ese grupo de arquitectos y esa generación en que usted se formó fue esa integración de las artes plásticas a sus proyectos. ¿Qué tanta influencia tuvo en usted la Bauhaus? Yo creo que mucha influencia, consciente o inconscientemente, como que flotamos en este movimiento de la Bauhaus tan importante. Aparte, si el maestro Matías Gueris era como segunda generación de Bauhaus, sí, inmediatamente nos pusieron tercera generación, ustedes alumnos de Matías. Yo personalmente aprecié mucho esa expresión de que la arquitectura integra artes y artesanías, hasta esa expresión también de que por la forma es la función. Fíjese, padre, que en toda su obra se siente esa presencia de la arquitectura con las artes y con las artesanías, y creo que han sido aportaciones muy, muy importantes para la arquitectura mexicana, esa apertura que usted ha dado a la arquitectura religiosa. Debe haber una cierta normatividad. ¿Qué tanto hay flexibilidad dentro de esta iconografía religiosa? Desde luego, a partir de la fe cristiana, católica, eclesial, desde luego ese apoyo de la Sagrada Escritura, la Biblia, la tradición, ha sido mi trabajo principal. La arquitectura religiosa es obvio, cómo integra escultura, pintura, mosaico, vitrales, equipamiento, mobiliario, vasijas, vestuario, o sea, todo. Hay expresiones tan variadas y búsquedas, porque ciertamente estamos en una época notablemente renovada, con nuevas expresiones, nuevas técnicas tal vez también, sí. Cuando usted entra al monasterio benedictino, a usted le toca muy joven hacerse cargo del diseño de lo que es la parroquia, ¿no? Ahí de la congregación. Estaba usted casi recién egresado de la escuela. Le voy a hacer un poquito historia de que ya de estudiante de arquitectura, pues me entró la vocación religiosa. Conocí el monasterio de Cuernavaca. Estaba tal vez terminando tercero de arquitectura, pero dije, no, yo termino arquitectura, ya después a ver qué pasa. Pero sinceramente pensé que al ingresar al monasterio, a esa comunidad benedictina, pues la arquitectura quedaba fuera. Y más que era una comunidad de vida como pequeña granja, muy sencilla. Con la granja, sí. Huerta de aguacates, abejas, crianza de pollos y etcétera, ¿no? Entonces fue la vida de los primeros años de la formación. Fue hasta después de la procesión que el padre Gregorio, el padre Lemercier, me dice, a ver, diséñanos la capilla. Entonces, pues sí, era 1957, ¿no? Yo me recibo en 55, sí, de 25 años, yo tendría 27 años, ¿sí? Entonces, sí me encomendó primero, nomás como una escuadra de edificio, pensando que se cerraría un claustro, típico de un monasterio, una abadía benedictina, ¿sí? Yo planteo una iglesia circular, el coro monástico redondo, 7 o 8 años antes de los textos litúrgicos. Por eso tuve, pues, ya, sorpresas para algunos, apoyos o críticas de otros, así Sí, y debió ser difícil empezar. Era pues, importante en la Iglesia de México esta comunidad
porque ya la fundación vino con el espíritu de la renovación preconciliar. La liturgia la tenían en castellano, en mexicano, y la celebración de la Eucaristía de frente. Escuchamos conferencias de lo que se estaba preparando ya en Europa, de ese movimiento preconciliar. Entonces el padre Gregorio viene ya con esa idea de renovación de la iglesia, renovación litúrgica, renovación monástica, incluso en las costumbres y legislaciones, ese volver a las fuentes. Pensar que fue la primera capilla en México, en Latinoamérica, que se hacía con el altar ya para celebrar de frente hacia la asamblea, hacia el público. Aunque ya estaba el movimiento preconciliar en Europa, pues acá era el primer lugar donde empezaba. En Latinoamérica fue en México primero. En nuestro monasterio, sí. La parte de los vitrales suyos, Fray, es muy interesante y muy bella. Usted ha hecho diseños extraordinarios. Bueno, y este espacio donde estamos también vemos todos estos juegos de luces y también pensar en la forma, en qué lugar está ubicado, con qué materiales está construido, cómo está de un lado el sol, de un lado sale el sol, del otro el poniente. Háblenos un poquito de ese concepto del manejo de la luz y del espacio en sus construcciones. Y yo pienso que para toda arquitectura es muy, muy importante pues contar dónde estamos en nuestro mundo en cuanto a iluminación e insolación, o sea, temperatura. Si no era una legislación canónica obligatoria, fue una costumbre muy importante de orientar las iglesias, ¿verdad? Que fueran dirigidas hacia el sol naciente, ¿no? Símbolo de Cristo resucitado. Todas las culturas, hasta las pirámides, por decir algo, cómo pensaron en hacerlas en relación a la vivencia cósmica, ¿verdad? El movimiento solar. Entonces es muy importante la iluminación, pues aparte, diríamos, es gratuita. Entonces aprovecharla como luz, como iluminación y como temperatura. Fíjese todos los detalles, ¿verdad? De un arquitecto como usted, que piensa en todos estos aspectos de aprovechar todos los elementos naturales y también en cuanto a materiales, ¿no? Me gusta mucho preguntar siempre en qué materiales hay en esta zona, ¿no? Por ejemplo, la Basílica de México, pues del cerro de Tepeyac sacar una roca y con eso hacer el altar. Allá por la Sierra Tarahumara, la Catedral de Sisoguichi, de trozas de madera sólido, el altar. Y en la parroquia de Monclova, estando ahí, pienso yo, no está la fundidora. ¿Por qué no hacemos el altar un planchón sólido de acero? O también para la capilla que me tocó diseñar allá para las criptas de la Basílica del Vaticano en San Pedro, allá en Roma. Pensamos como símbolo que fuera la plata mexicana, ¿no? Entonces me ha tocado desde plata, acero, madera, concreto, mármoles o granitos, sí, materiales del sitio, ¿verdad? Sí. También recuerdo siempre aquellas letras suyas, Fray. Cuéntame un poquito la historia de esas letras. ¿Cómo da con este tipo de letra? Pues rotulábamos los planos, había unas reglitas, hacer letra por letra, entintándolo con la tinta china. Me cansó eso, yo hago mis letras mejor. Y empecé a jugar con el abecedario. Me gustó mucho poner textos de la Biblia, de la liturgia, en tablitas, en pergaminos, en tela, en Catedral de Cuernavaca, inscripciones en los elementos litúrgicos. No, y es una caligrafía famosa, Fray. Sí, se llegó a conocer mucho por tantos trabajos que hacíamos en talleres Emaús. Después también me piden portadas de libros litúrgicos. Por ejemplo, en el Templo de la Madre de Dios en Guadalajara también está a la entrada una cita del Evangelio. No, sí. Y también en la Basílica de Guadalupe les hice un abecedario especial. Toda la señalización original está con este tipo de alfabeto.
Por ejemplo, en el caso de los vitrales, ¿cuál sería, digamos, la diferencia de los cristales que usa para lo de la Basílica de Guadalupe, que tiene una luz muy especial? ¿Cómo fue el diseño de esos vitrales y en qué se basó? Tienen origen especial en las capillas en nivel alto, ¿verdad?, que están en el fondo de la nave, que es la fachada principal de la basílica, y don Pedro pensó que fuera no vidrio ordinario, sino cristal de Monterrey. Es cristal especial, mandado a hacer, prensado, o sea, de cierto espesor, y el diseño en detalle es de José Luis Ben-Yure. Hay cristal plano, cristal en diedro, en ángulo y en piramidita. Interesante porque siendo cristal como que refleja la luz, aparte de transmitirla, devuelve, refleja, por eso es muy luminoso, ¿sí? Y más como la textura que tiene, si resulta eso, sí, es muy original. Y por ejemplo, en este vitral, gran vitral que hizo para Jalisco de los mártires. Últimamente sí me ha tocado eso. Es un vitral gigantesco, ¿no? Sí. Eso fue todo un reto, me imagino. Un reto, sí. Sí, claro que ese edificio no es diseño mío, es de José Manuel Vázquez Aldana, sí. Edificio pues, muy especial, complicado en su diseño, con unas fallas de diseño desde el punto de vista litúrgico. Me invita el señor cardenal a que yo intervenga ya en ese edificio pues para resolver los diseños ya funcionales litúrgicos, ¿sí? Entonces hice el diseño del presbiterio, un muro iconográfico como una especie de retablo con la iconografía de los mártires mexicanos, y de respaldo este enorme vitral, o sea que es un juego el presbiterio, la iconografía y el vitral. Oiga, Fray, y volviendo al tema de la arquitectura como en su función social, ¿cuál sería la gran diferencia entre estos dos tipos de arquitectura, entre la arquitectura, digamos, para social, para una casa que funciona como habitación, y una estructura hecha con fines religiosos, y en este caso de la religión católica? Claro, un gran brinco es a la arquitectura religiosa. Tienes un programa arquitectónico y un carácter que ojalá que el edificio parezca lo que es, que se sienta que es un edificio cultural, un teatro, un cine, una escuela, una fábrica. Así también, y a veces se crean tipologías. Hubo tipología en la arquitectura religiosa, ya pensando en la cristiana, católica, eclesial, ¿verdad? Una iglesia pues debería tener sus torres, o dos torrecitas o una cúpula y una fachada. Viene Vaticano II y resulta que se había descuidado el sentido de la participación en la celebración litúrgica. Hasta nos decían en casa, en familia, ve a oír misa. A oír misa. Sí. Oír misa, porque ni se veía bien por las columnas o la lejanía o la estructura isóptica del templo. Ni entendía uno porque era en latín. Y tampoco no entender, estaba en latín, y con los coros en la parte superior de atrás, ¿verdad?, de los templos. Entonces viene una de las renovaciones principales en la liturgia del Vaticano II, pidiendo la participación de la asamblea, ¿verdad? Entonces era una nueva organización de los presbiterios, por lo tanto intervenir en todo el acervo cultural, todo el acervo histórico de las iglesias anteriores. Mucho de mi trabajo ha sido eso, de la adaptación litúrgica del edificio antiguo. Nada de decoración, de sobrepuestos, de cosas añadidas. Ir a lo esencial. Lo esencial. Lo esencial. Que ahora llaman minimalismo, pero minimalismo bien entendido. Así. Aquí me atreví a poner escalones. No lo haría en una parroquia porque puede ser peligroso, pero aquí en nuestra iglesia les gusta mucho, porque pongo yo una veladora, todos lo ven, ¿no? Y la audición, aunque tenemos sí refuerzo electroacústico, pero con la palabra
casi se resuelve, sí. Fray, ahorita que decía oír misa, de cualquier manera, bueno, pues también se oye la palabra del sacerdote, se oye la palabra de los feligreses cuando participan. ¿Qué tan importante es pensar también en la acústica de un templo? Porque siempre hay un órgano en un templo, siempre también la música toma un papel también importante dentro de la iglesia, ¿no? Deje de la música y todo esto, sí. Fundamental la acústica. Y antes de la música, la palabra. Si no se escucha la palabra, ¿para qué sigo? Exactamente. Fundamental. El gasto principal que sea eso, que funcione la audición. Y entender, comprender es fundamental en la arquitectura eclesiástica contemporánea, sí. ¿Qué reto ha sido para usted intervenir, por ejemplo, espacios como la Catedral de Cuernavaca? Estando yo en el monasterio, me encomienda el padre Lemercier, el superior, el diseño de nuestra capilla. La planteo pues, ya con altar de frente, la participación de la comunidad sobre todo. Nos autoriza don Sergio, el obispo, y me dice qué me propone para la catedral. Pues una renovación litúrgica, señor. Y le hago el proyecto. Bueno, era de retirar las añadiduras a este edificio del siglo XVI y replantear el presbiterio acercándolo al crucero con un altar de frente, la cátedra en el ábside, en el fondo, como las basílicas paleocristianas, ¿verdad? Y la zona de proclamación de la palabra. En fin, le hago el proyecto y se entusiasma. Lo hacemos, Fray Gabriel. Hubo críticas serias de algunos de los restauradores. Llegó el tema de Catedral de Cuernavaca, así con mis diseños, a una junta muy especial. Incluso llegó a intervenir en casa de Matías Geiris cuando vivía en Ciudad de México, una reunión allí con varias personas, como una opinión decisiva, ¿no? Y todos votaron por la propuesta mía, ¿no? Qué bien. Entonces, y de que, claro, que fuera contemporáneo. Entonces fue un ejemplo y pienso que se sostiene ya tantos años después, 60 así es. años después. ¿Qué nos podría decir en cuanto a lo que usted siente por la Universidad de Guadalajara? Es una alegría de contar con ese patrimonio, ¿verdad? De sentir que desde que entré a ingeniería, escuela de ingeniería, antes de arquitectura, pues ya era la Universidad de Guadalajara. Después participar en esta escuela de reciente fundación, la Escuela de Arquitectura, ¿no? Pues un entusiasmo muy especial, pues vivido en nuestra benemérita Universidad de Guadalajara, muy agradecido. Y luego han resultado en estos 70 y tantos años, pues sí, desde 55 que me recibo, 74 años ya de la fundación de la escuela, me han llegado varios reconocimientos del Centro Universitario de Arquitectura y Artes, del cual ya en la Escuela de Arquitectura. En 1995, hubo un reconocimiento. Después, a los 50 años de la fundación de la escuela, me tuvo en la presea del primer rector de la universidad, después de la FIL. En la FIL también. Y ahora, pues, este enorme máximo galardón, el doctorado honoris causa. ¿Sí? Para nosotros todo de veras un privilegio haber podido estar con usted conversando. Tendríamos muchísimo más que conversar porque pues usted tiene una obra muy vasta, pero pues le agradecemos estos momentos que ha estado con nosotros. Maestra, sí, le agradezco mucho su interés por dialogar conmigo y recordar tantas vivencias, sobre todo en torno a nuestra querida Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. ¿Sí?